¿Alguna vez has sentido ese deseo de escapar de la rutina y encontrar la paz en un lugar remoto? Eso es exactamente lo que Susan estaba buscando. Pero sus tranquilas vacaciones se convirtieron en una aterradora pesadilla cuando decidió entrar a un restaurante en medio de la nada. Lugar extraño, lleno de oscuros secretos. Y ahora tu única salida puede ser algo que nunca hubieras imaginado. Prepárate para una historia que te hará cuestionarte hasta dónde llegarías por curiosidad. Pero ten cuidado, ¿tendrías el coraje de salir vivo de este restaurante? Antes de continuar con el vídeo, solo revisa si ya estás suscrito al canal, porque aquí vamos a traer una serie de videos como este, con increíbles historias terroríficas para ti. Seguimos. Susan era una joven de 24 años, llena de energía y curiosidad. Nacida y criada en la gran ciudad, su rutina siempre estuvo llena de ruido, tráfico y compromisos interminables. Pero en el fondo anhelaba algo más sencillo, algo que le diera una sensación de libertad. Por eso, cuando surgió la oportunidad de tomarse un descanso del trabajo, Susan decidió pasar sus vacaciones en una región rural, lejos de todo y de todos. Siempre le ha fascinado la idea de desconexión, de explorar lugares remotos, donde el tiempo parece pasar más lento. Eligió una pequeña ciudad del interior, rodeada de vastos campos y colinas, y reservó una estancia en una encantadora posada. Su idea era simple: caminar, respirar aire puro y vivir la vida como los locales. Con su cabello castaño recogido en una cola de caballo y una mochila ligera a la espalda, Susan salía todas las mañanas a explorar los alrededores del pequeño pueblo. Le encantaba observar los detalles: los granos meciéndose con el viento en los campos, los arroyos susurrando suavemente y el sonido lejano del ganado en las granjas. Era un mundo completamente diferente al que conocía y estaba encantada. Pero, al mismo tiempo, había algo en ella que no podía ignorarse. Una curiosidad intensa, casi obstinada, por lugares y cosas que parecían ocultas o poco exploradas. A Susan no le gustaba limitarse a seguir los caminos marcados en el mapa. Cada vez que veía un sendero aislado o un edificio antiguo, se sentía irresistiblemente atraída a investigarlo. En una tarde calurosa, cuando el sol comenzaba a ponerse, Susan encontró algo que llamó su atención. Durante su caminata por un camino de tierra, vio un cartel viejo y gastado, con letras casi descoloridas que decía «Restaurante da Fazenda, abierto». El cartel se balanceaba con el viento, sujeto a un poste de madera ya inclinado. No había nada más alrededor, excepto campos y algunos árboles secos dispersos. Susan miró el reloj. Ya era tarde y empezaba a sentir hambre. Ella pensó para sí misma: ¿por qué no? Debe ser uno de esos lugares rústicos con comida casera riquísima. Además, parece tan misterioso. Esa última palabra hizo que una sonrisa apareciera en su rostro. Me encantó un poco de misterio. Sin dudarlo, Susan decidió seguir el camino de tierra hacia el restaurante. Ella no lo sabía, pero ese simple desvío sería el comienzo de algo que cambiaría su vida para siempre. Mientras Susan seguía el camino de tierra hacia el restaurante, el paisaje a su alrededor parecía sacado de un cuadro antiguo. El cielo, anaranjado del atardecer, pintaba las colinas a lo lejos con tonos dorados, y el suave viento hacía que las hojas secas bailaran a lo largo del camino. Caminó lentamente, apreciando cada detalle del paisaje, como si quisiera guardar esas imágenes en su memoria para siempre. El camino estaba bordeado de viejas vallas de madera, algunas ya caídas, y más allá, campos abiertos que parecían extenderse sin fin. En el horizonte podía ver un granero abandonado, su estructura casi desmoronándose como si hubiera sido olvidada por el tiempo.
Susan se detuvo un momento para observarlo, imaginando las historias que ese lugar podría esconder. Quizás alguna vez fue un lugar de vida vibrante, lleno de animales y trabajadores. Ahora todo era silencio y sombras. Mientras caminaba, empezó a notar que el camino parecía cada vez más desierto. No había coches, no había gente, solo el sonido de tus propios pasos haciendo crujir los guijarros del suelo y, de vez en cuando, el canto lejano de un cuervo. A pesar de la aparente tranquilidad, Susan sintió una ligera punzada de inquietud. Era el tipo de silencio que se sentía pesado, como si la habitación misma estuviera esperando que sucediera algo. Trató de alejar ese pensamiento, convenciéndose de que era solo su imaginación, alimentada por el escenario bastante oscuro. Después de todo, ¿no era eso lo que estaba buscando? ¿La emoción de explorar lo desconocido? Cuando finalmente vio el restaurante, Susan se detuvo. Era un edificio peculiar, casi escondido entre árboles retorcidos. La fachada era de madera oscura, con pequeñas ventanas y techo inclinado. Las luces estaban encendidas, pero el brillo era tenue, casi como si no quisieran llamar demasiado la atención. En el exterior, un pequeño porche con mecedoras completaba el aspecto rústico. Aunque había algo extraño en el lugar, se dio cuenta de que no había otros coches ni señales de movimiento. Aún así, la curiosidad de Susan pudo más que ella. El restaurante parecía invitarla, como si estuviera esperándola solo a ella. Mientras daba sus primeros pasos hacia la entrada, vislumbró por última vez el paisaje circundante. El sol ya estaba empezando a desaparecer detrás de las colinas, tiñendo el cielo de un intenso color púrpura. El camino por el que había recorrido parecía ahora más largo y aislado. Y fue en ese momento que una brisa fría pasó a su lado, levantando su cabello y haciéndola estremecer levemente. Susan frunció los labios y respiró hondo. Después de todo, era solo un restaurante, una parada más en tu recorrido por la región, ¿verdad? Con ese pensamiento, abrió la chirriante puerta de madera y se dirigió hacia la puerta principal. Pero, sin saberlo, Susan acababa de cruzar la frontera entre lo conocido y lo inexplicable. Al cruzar la pequeña puerta de madera, Susan se sintió extrañamente observada, a pesar de que estaba completamente sola. El viento parecía soplar más fuerte allí, como si algo invisible intentara advertirle que no siguiera adelante. Aún así, impulsada por una curiosidad casi irracional, caminó hacia el porche. Cada escalón que subía crujía ruidosamente, rompiendo el incómodo silencio que lo rodeaba. De cerca, el restaurante parecía más grande. Las ventanas, aunque pequeñas, estaban cubiertas por pesadas y oscuras cortinas, lo que hacía imposible ver el interior. Un cartel encima de la entrada decía Fazenda do Sabor, en letras desgastadas y casi descoloridas. Había algo de irónico en ese nombre, como si fuera una promesa que ya no tenía sentido. Susan dudó un momento antes de poner su mano en la manija de la puerta. Miró a su alrededor, esperando ver a alguien, tal vez un cliente llegando, un empleado en la puerta. Pero el camino detrás de ella seguía vacío. El único sonido era el susurro de los árboles arrastrado por el viento. Cuando finalmente giró la manija, la puerta crujió siniestramente, como si no se hubiera abierto en mucho tiempo. El olor que se escapaba de allí fue el primer aviso de que algo andaba mal. Era una extraña mezcla de madera vieja, aceite de cocina y algo más, metálico. Tal vez fuera solo óxido, pensó, tratando de convencerse a sí misma. Al entrar, Susan sintió el peso del ambiente. El interior estaba iluminado por bombillas amarillentas que parpadeaban ocasionalmente, proyectando sombras cambiantes en las paredes. Las mesas estaban organizadas, pero la mayoría parecía que no habían sido utilizadas en años.
Algunas estaban cubiertas por una fina capa de polvo, mientras que otras estaban impecablemente limpias, como si estuvieran esperando a un cliente que nunca llegaría. Al fondo de la sala, una encimera separaba la cocina de la zona de clientes. Detrás de él, un hombre delgado, de pelo gris y expresión cansada, limpiaba mecánicamente un vaso con un paño sucio. No miró a Susan de inmediato, pero parecía perfectamente consciente de su presencia. «Buenas noches», dijo, forzando una sonrisa mientras daba un paso vacilante hacia el interior. El hombre levantó los ojos lentamente, como si el simple hecho de mirarla supusiera un esfuerzo enorme. Sus ojos eran profundos, casi apagados, pero había algo en ellos que hizo que Susan sintiera un escalofrío. Él la miró por un momento antes de responder. «Buenas noches, bienvenido». Su voz era ronca, casi arrastrando las palabras, como si no la usara con frecuencia. Susan intentó ignorar la sensación de malestar. Se acercó al mostrador, observando los detalles a su alrededor. En las paredes colgaban antiguos cuadros que representaban paisajes bucólicos que chocaban con la atmósfera pesada del lugar. Pero lo que más le llamó la atención fue el silencio absoluto. «¿Está funcionando?», preguntó, tratando de sonar casual. El hombre se encogió de hombros. «Siempre estamos aquí». La respuesta ambigua la dejó desconcertada, pero antes de que pudiera preguntar algo más, él le indicó con un gesto que se sentara en una de las mesas limpias. Susan obedeció, aunque la idea de permanecer allí le resultaba cada vez más incómoda. Al sentarse notó detalles que no había notado antes. Había extrañas marcas en las paredes, como si alguien hubiera arañado la madera con las uñas. El piso, aunque aparentemente limpio, tenía manchas oscuras que no parecían ser solo suciedad. El hombre trajo un menú viejo, con las páginas amarillentas y ligeramente pegadas por el tiempo. Cuando Susan lo abrió, sucedió algo curioso. Las opciones eran vagas, sin descripciones detalladas, solo nombres como Prato da Casa o Especial da Fazenda. Nada decía exactamente lo que estaba pidiendo. Mientras reflexionaba sobre qué hacer, Susan sintió esa incómoda sensación de ser observada nuevamente. Pero ahora no parecía venir solo del hombre detrás del mostrador, parecía venir de todas partes, de las sombras, de las paredes, tal vez incluso del propio restaurante. Y por primera vez, Susan empezó a preguntarse si había cometido un error al entrar allí. Susan, sentada a esa mesa incómodamente limpia, miraba el menú con creciente inquietud. Las opciones parecían cuidadosamente planificadas para no revelar demasiado. Plato de la casa, especial de la granja, delicia nocturna, sin descripción, sin ingredientes enumerados, solo nombres que confundieron más que ayudaron. Miró al hombre detrás del mostrador, que ahora la observaba en silencio. Su mirada era penetrante, casi desafiante, como si quisiera ver hasta dónde llegaría su coraje. Susan trató de ocultar su ansiedad y con voz ligeramente temblorosa preguntó: «¿Qué me recomienda?». El hombre esbozó una leve sonrisa, pero no fue una sonrisa cálida. Era casi depredador. «El plato de la casa siempre es especial», dijo arrastrando las palabras, como si cada sílaba tuviera un significado oculto que ella no podía entender. Susan vaciló. Algo en su forma de hablar hizo que se te erizara la piel, pero no quería parecer grosera ni dar a entender que estaba asustada. Después de todo, era solo un restaurante. «Muy bien, entonces tomaré el plato de la casa». El hombre asintió sin decir nada más y desapareció hacia la cocina. Tan pronto como cruzó la puerta, los alrededores parecieron volverse aún más silenciosos, como si incluso el viento de afuera hubiera dejado de soplar. Mientras esperaba, Susan miró a su alrededor,
tratando de ignorar la creciente sensación de malestar. Ese lugar tenía una atmósfera extraña, como si fuera un escenario preparado para un espectáculo que aún no había comenzado. Las marcas en las paredes, las manchas en el suelo, la iluminación inestable, todo parecía contar una historia que ella no quería escuchar. De repente, un sonido rompió el silencio. Un ruido metálico proveniente de la cocina, como un cuchillo raspando algo duro. Luego, el sonido del agua corriendo y luego pasos lentos. Susan sintió que su corazón se aceleraba. Cuando el hombre regresó, llevaba una bandeja con una cúpula metálica que cubría el plato. Dejó la bandeja sobre su mesa con cuidado exagerado, casi teatral. Sin decir una palabra, levantó la cúpula. El olor que surgió fue extraño, una mezcla de algo ahumado y dulce, pero con un ligero toque metálico que hizo que Susan arrugara la nariz. En el plato había un trozo de carne cubierto con una salsa roja espesa. Al lado había guarniciones que parecían verduras, pero sus formas eran extrañamente irregulares, como si no fueran exactamente naturales. «Aquí lo tienes», dijo el no-notion-boss, hombre con una sonrisa enigmática. «Disfrutar». Susan le dio las gracias cortésmente, aunque tenía un nudo en el estómago. Cogió su tenedor y cortó un pequeño trozo de carne, dudando antes de llevárselo a la boca. El sabor era peculiar. No estaba mal, pero había algo en él que no podía identificar, un sabor que le resultaba familiar y, sin embargo, completamente extraño al mismo tiempo. Mientras masticaba, Susan se sintió un poco mareada. Era como si el entorno a su alrededor comenzara a cambiar. Las sombras parecían más profundas, las paredes más cercanas. Parpadeó un par de veces, tratando de aclarar su mente, pero el sentimiento persistió. El hombre la miraba de lejos, con esa misma sonrisa enigmática. Y fue entonces cuando Susan notó algo extraño. Todas las demás mesas, incluso las limpias, no tenían cubiertos ni platos, como si nadie hubiera comido allí durante mucho tiempo. «¿Está todo bien con la comida?», preguntó el hombre, su voz ahora con un tono casi burlón. Susan asintió, aunque su intuición le gritaba que dejara de comer. Definitivamente algo andaba mal, pero ella no sabía qué. Todavía. Después de unos minutos, Susan comenzó a sentir algo que nunca antes había experimentado. No fue solo el ligero mareo que sintió después del primer bocado. Era como si el mundo que lo rodeaba estuviera cambiando gradualmente, distorsionado. La luz de las lámparas parecía palpitar, como si acompañara el latido de su corazón, que ahora estaba acelerado. Trató de enfocar su visión en el plato frente a ella, pero era como si los contornos de los objetos comenzaran a mezclarse. La carne en el plato parecía palpitar, como si estuviera viva. Las verduras a un lado comenzaron a perder su forma, pareciéndose más a algo orgánico, pero completamente extraño. Susan instintivamente apartó el plato y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Su cuerpo comenzaba a sentirse más pesado, como si algo estuviera drenando su energía. Intentó levantarse de la silla, pero sus piernas no le obedecieron. «¿Pasa algo, señorita?», preguntó el hombre, que ahora estaba parado en un rincón de la habitación, mirándola con esa misma sonrisa, pero esta vez con un atisbo de algo oscuro. ¿Qué había en esa comida?», logró tartamudear Susan, su voz débil, casi como un susurro. «Justo lo que pediste, el plato de la casa», respondió él con tono divertido, como si estuviera disfrutando de su sufrimiento. Susan intentó mirarlo, pero su visión se estaba volviendo borrosa. Luego empezó a oír cosas. Al principio eran solo susurros confusos, como voces que venían de muy lejos, pero poco a poco los susurros se hicieron más claros, más cercanos. «Fuera, no deberías estar aquí, corre mientras puedas». Miró a su
alrededor, tratando de localizar las voces, pero el restaurante estaba vacío excepto por el hombre detrás del mostrador. Las sombras en las paredes parecían moverse, creando formas que Susan no podía explicar. Era como si el restaurante mismo estuviera vivo, observándola, juzgándola. La desesperación comenzó a apoderarse de ella. Susan intentó levantarse de nuevo, obligando a sus piernas a moverse. Con gran esfuerzo, logró ponerse de pie, pero se tambaleaba como si el suelo se moviera debajo de ella. «No te ves bien. Quizás deberías descansar un poco», dijo el hombre con la voz llena de sarcasmo. Susan sabía que necesitaba salir de allí, pero cada paso parecía una batalla. Se apoyó en una de las mesas para no caer, sintiendo el sudor correr por su rostro. El aire se sentía más pesado, como si intentara respirar a través de un filtro invisible. Finalmente logró llegar a la puerta de entrada, pero cuando intentó girar la manija, se dio cuenta de que estaba cerrada. Miró hacia atrás, desesperada, y vio al hombre parado en el centro de la habitación, con esa sonrisa ahora claramente maliciosa. «Aquí nadie se va sin terminar lo que empezó», dijo, su voz sonando más profunda, casi como un eco que llenó toda la habitación. Susan llamó a la puerta con todas sus fuerzas, gritando, pidiendo ayuda, pero sus palabras parecieron ser tragadas por el silencio del lugar. Afuera, el mundo seguía igual, tranquilo, pacífico, completamente ajeno al terror que estaba experimentando. Y fue en ese momento que Susan se dio cuenta de que tal vez la puerta no era su único problema. Las sombras a su alrededor comenzaron a acercarse, moviéndose de forma antinatural, como guiadas por una voluntad propia. Y en medio de ellos volvieron los murmullos, ahora más fuertes, más claros, repitiendo una sola palabra: permanecer. Susan se apoyó contra la puerta. Su corazón latía fuera de control, mientras las sombras en el restaurante parecían cobrar vida. Se movían como serpientes por el suelo y las paredes, retorciéndose de una manera casi hipnótica. Sus ojos muy abiertos seguían los movimientos, mientras el terror hacía que su cuerpo se congelara. «Quédate». Continuaron los susurros, ahora más fuertes y distintos, resonando en todas direcciones. Intentó gritar, pero la voz pareció atascarse en su garganta. El hombre en el centro de la habitación observaba todo con calma, como si disfrutara de un espectáculo cuidadosamente orquestado. Sus ojos brillaban con algo que Susan no podía describir, algo inhumano. «¿Qué está pasando aquí?», logró gritar, aunque su voz estaba ahogada por el miedo. El hombre simplemente inclinó la cabeza, todavía sonriendo, como si su pregunta fuera insignificante, y luego habló con una calma aterradora. «Tú tomaste la decisión. Ahora es demasiado tarde». Las sombras comenzaron a acercarse a ella, tomando formas aún más aterradoras. Susan pudo ver rostros que aparecían en ellos, rostros distorsionados, llenos de dolor y desesperación. Era como si fueran personas atrapadas en ese lugar, sus almas transformadas en algo maligno. Se alejó de la puerta, tratando de mantener la distancia de las formas oscuras, pero lentamente la rodearon, arrinconándola. El suelo pareció ceder bajo sus pies, como si el restaurante se convirtiera en un abismo sin fin. De repente, la sombra se precipitó hacia adelante y se enroscó alrededor de su tobillo. El toque era frío, como hielo quemándole la piel. Susan gritó, intentando liberarse, pero fue inútil. Las otras sombras comenzaron a acercarse aún más. Sus susurros ahora se convirtieron en gritos agudos, llenos de ira y dolor. «Déjame salir», gritó mirando al hombre. «¿Qué quieres de mí?». El hombre dio un paso adelante acercándose a ella. Su sonrisa ahora parecía más cruel y su presencia emanaba una energía opresiva, casi asfixiante. «No lo entiendes, ¿verdad?», dijo, su voz profunda y llena de algo que Susan solo podía describir como pura maldad.
Este lugar se alimenta de los que se pierden. Y tú, querida, ya estás perdida. Susan comenzó a llorar. Su cuerpo temblaba incontrolablemente. Pero, en medio de su pánico, algo dentro de ella se negó a darse por vencido. Sabía que si dejaba que las sombras se la llevaran, nunca se iría. Con un grito desesperado, utilizó todas las fuerzas que tenía para liberarse de la sombra que sujetaba su tobillo. Logró dar un paso atrás y tropezó con una silla, pero aún estaba rodeada. Las sombras estaban por todas partes, acercándose cada vez más, casi tocando su piel. Miró desesperadamente a su alrededor, buscando cualquier cosa que pudiera ayudarla. Fue entonces cuando notó algo extraño. En el mostrador, un viejo reloj de pared marcaba la misma hora desde que había entrado, las 3:33. Susan no sabía por qué, pero ese detalle la aterrorizó aún más. Era como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar, como si estuviera atrapada en una realidad que no seguía las reglas del mundo que conocía. Pero a pesar de todo, sabía que tenía que luchar. Necesitaba encontrar una salida. A medida que las sombras avanzaban, ella comenzó a planificar su próximo movimiento, aunque sus posibilidades parecían escasas. Entonces, ¿alguna vez has oído hablar de historia de terror en un restaurante? Deja en los comentarios lo que sabes al respecto y si crees en estas historias. Continuando, Susan mantuvo sus ojos fijos en el reloj sobre el mostrador. El segundero no se movió, congelado exactamente en las 3:33. No tenía sentido, pero algo dentro de ella decía que ese detalle era importante. Era como si el reloj estuviera conectado a ese lugar, como si fuera la clave de lo que estaba pasando. Las sombras continuaron acercándose, sus formas ahora más grotescas y definidas. Cada uno llevaba una mirada de sufrimiento, como si fueran almas atrapadas, condenadas a vagar en ese lugar. Susan se retiró al mostrador, buscando desesperadamente algo que pudiera usar como arma. Fue entonces cuando sus dedos tocaron un objeto metálico. Un viejo abrecartas de hoja fina y afilada. Agarró el objeto con fuerza y el frío metal tembló en su mano sudorosa. Pero su atención volvió a centrarse en el reloj. Algo en el dial pareció cambiar. Los números comenzaron a desmoronarse como pintura corriendo por un lienzo, revelando inscripciones antiguas, símbolos que Susan nunca había visto antes. Estás empezando a entender, ¿no? La voz del hombre resonó detrás de ella casi como un susurro, pero con un tono cruel. Ella se volvió hacia él, con el abrecartas bien sujeto, pero el hombre no parecía amenazado. De hecho, parecía más interesado en su reacción, como si le divirtiera su desesperación. ¿Qué significa este reloj?, preguntó, su voz firme a pesar del miedo. Es el corazón de este lugar, respondió él, dando un paso hacia ella, y como todo corazón, necesita algo para seguir latiendo. Susan sintió que el suelo temblaba ligeramente bajo sus pies. Era como si el restaurante estuviera vivo, reaccionando a lo que decía el hombre. Las sombras circundantes dejaron de avanzar por un momento, como si estuvieran esperando algo, y sus susurros se calmaron. Miró de nuevo el reloj. Las inscripciones brillaban de un color rojo oscuro, casi como sangre fresca. Daba miedo, pero al mismo tiempo había algo fascinante en ello. Susan sintió una conexión extraña, como si el reloj intentara decirle algo. «Si lo rompo, ¿terminará todo esto?», preguntó, tratando de ocultar el temblor en su voz. El hombre rió, un sonido frío y agudo. «¿De verdad crees que es así de simple?», preguntó. «Este reloj no es solo un objeto, es una puerta, y una vez abierto no se puede cerrar tan fácilmente». Susan agarró con más fuerza el abrecartas, decidida a intentarlo. Si el reloj era tan importante, entonces no tenía otra opción.
Con un grito de determinación, se subió al mostrador, ignorando las sombras que se movían nuevamente, y apuntó la espada al mostrador. ¡Detener! Resonó la voz del hombre, ahora más fuerte, casi como un rugido. Pero Susan no dudó. Metió el abrecartas en el centro del reloj, justo donde se unían las manecillas. El restaurante pareció estallar en el caos. Las luces destellaron violentamente. Las sombras gritaron al unísono, como si sufrieran dolor, y el suelo tembló más intensamente. Susan se aferró al mostrador mientras el reloj comenzaba a crujir, liberando un humo espeso y oscuro. Pero en lugar de alivio, sintió un miedo aún mayor, porque al romper el reloj, algo se estaba liberando. Algo mucho más peligroso que las sombras que la rodeaban, y en el fondo sabía que acababa de desatar algo que nunca debería haber sido perturbado. Tan pronto como Susan hundió la hoja en el reloj, el sonido que resonó por todo el restaurante fue ensordecedor, como un grito de dolor proveniente de lo más profundo del lugar. El cristal del dial se rompió en miles de pedazos y un espeso humo negro comenzó a escapar, llenando la habitación de una oscuridad opresiva. Susan saltó del mostrador, tosiendo y tratando de protegerse del humo con las manos. Pero no fue solo humo, era algo vivo, algo cargado de una energía tan pesada que hacía vibrar el aire a su alrededor. Sintió que se le erizaba la piel, como si la sola presencia de ese algo estuviera drenando su fuerza vital. ¿Qué hiciste?, gritó el hombre, ya sin su cruel sonrisa. Por primera vez parecía asustado. Susan apenas tuvo tiempo de procesar sus palabras. El humo comenzó a condensarse, formando una figura alta y siniestra en el centro del restaurante. Era una presencia que exudaba puro odio y malicia. La figura tenía ojos que brillaban rojos, como brasas en la oscuridad, y un cuerpo que parecía fusionarse con las sombras circundantes. Finalmente, una voz profunda y gutural resonó, llenando todo el espacio. Era la figura que ahora miraba directamente a Susan. Después de tanto tiempo, soy libre. Susan retrocedió, con el corazón acelerado. La energía de esa cosa era asfixiante, casi imposible de soportar. El hombre que antes parecía tener el control de todo, ahora estaba paralizado, mirando la figura con una expresión de puro terror. «Esto no debería haber pasado», murmuró con la voz temblorosa. «¿Qué es eso?», gritó Susan, tratando de entender lo que había soltado. «Liberaste lo que el reloj tenía atrapado», respondió el hombre, aún sin quitar la vista de la figura. «Algo mucho peor que las sombras». La figura se rió, un sonido que pareció resonar directamente en la mente de Susan, provocando un dolor punzante. «Jugaste con fuerzas que no entiendes», dijo la figura, su voz llena de desprecio. «Ahora este lugar me pertenece, y todos aquí también». Susan sintió que el suelo volvía a temblar, pero esta vez fue diferente. El restaurante parecía transformarse, las paredes se retorcían y el techo desaparecía en una oscuridad infinita. Las sombras circundantes parecían inclinarse ante la figura como sirvientes ante su amo. Miró al hombre esperando que tuviera alguna solución, pero él se limitó a negar con la cabeza, resignado. «No hay manera de evitarlo», dijo. «Este lugar es ahora una extensión de él». Pero Susan se negó a aceptarlo. A pesar del miedo abrumador, algo dentro de ella se negaba a darse por vencido. Miró a su alrededor, buscando algo, cualquier cosa, que pudiera ayudarla a salir de Vicentius allí. Fue entonces cuando notó una puerta en la parte trasera del restaurante, una que no había estado allí antes. La figura también lo notó. Sus ojos rojos se entrecerraron mientras se volvía hacia ella. «No escaparás», dijo, su voz resonando como un trueno. Susan sabía que esa puerta era su única oportunidad. Sin pensarlo dos veces, corrió ignorando las sombras que intentaban agarrarla y los gritos del hombre.
El aire parecía volverse más pesado con cada paso, como si algo intentara impedirle llegar a la salida. Cuando finalmente llegó a la puerta, la abrió con un tirón desesperado. Del otro lado, no había nada más que oscuridad, pero Susan no dudó. Se arrojó por la abertura, sintiendo la fría oscuridad envolver su cuerpo. Detrás de ella resonó el sonido de la figura rugiendo con furia, seguido por el sonido del restaurante derrumbándose. Y entonces todo quedó en silencio. Bueno, ya vamos desentrañando cada vez más esta historia, pero antes de continuar, me di cuenta que aún no has dejado tu me gusta en este video. Esto es muy importante para que YouTube ayude a promocionar nuestro contenido. Entonces deja tu me gusta en este video que es gratis. Gracias, avanzamos. Cuando Susan entró por la puerta, todo a su alrededor desapareció. Ya no se oía el crujido del suelo de madera del restaurante, ni las sombras, ni la presencia abrumadora de la figura. Era como si hubiera entrado en un vacío infinito. La oscuridad era tan espesa que ni siquiera podía verse las manos. El único sonido era su jadeo y su respiración rápida. Cayó de rodillas, tratando de entender dónde estaba. El aire allí era frío, pero no como el frío de una noche de invierno. Era un frío que penetraba hasta los huesos, acompañado de una sensación de aislamiento absoluto, como si me hubieran arrancado de la realidad. ¿Dónde estoy?, susurró para sí misma, su voz resonando extrañamente en el vacío. De repente, un sonido rompió el silencio. Era el tic-tac de un reloj que venía de algún lugar lejano. Susan se puso de pie y sintió un escalofrío recorrer su espalda. Siguió el sonido. Los pasos resonaron en el vacío. Después de caminar durante algún tiempo, o tal vez solo unos segundos, ya que el concepto de tiempo parecía no existir allí, vio una luz tenue más adelante. Se acercó lentamente, vacilante, y encontró algo que la dejó sin aliento. Era otro reloj. Este reloj era diferente. Flotó en el aire, grande e imponente, con manos que giraban a velocidades imposibles. Pero a diferencia del reloj del restaurante, no parecía roto. Al contrario, emanaba una energía pulsante, como el corazón de un ser vivo. Susan sintió una atracción irresistible, como si algo la llamara a acercarse. Pero cuando dio otro paso, una voz resonó en el vacío, profunda y familiar. «Te escapaste del restaurante, pero no de mí». Ella se quedó helada. Era la misma voz que la figura sombría. Antes de que pudiera reaccionar, la luz constante comenzó a expandirse, revelando un paisaje completamente nuevo. Ahora Susan estaba en un campo desolado, rodeada de árboles retorcidos que parecían moverse con voluntad propia. El cielo arriba era de un rojo intenso, como si estuviera en llamas. En medio del campo, la figura en sombras estaba allí, más imponente que nunca. Pero ahora no estaba solo. A su alrededor, formas aún más aterradoras surgieron de las sombras. Criaturas con ojos brillantes y sonrisas retorcidas. «Abriste la puerta, Susan», dijo la figura, su voz resonando por todo el campo. «Y al hacerlo, nos trajiste a mí y a los míos a tu mundo». Susan sintió un nudo en la garganta. Se dio cuenta de que al intentar escapar, había hecho algo mucho peor. Había llevado más allá de sus fronteras el mal que estaba atrapado en Mindonen. El restaurante. «No, esto no puede estar pasando», murmuró, dando un paso atrás mientras las criaturas se acercaban lentamente. Pero en el fondo, Susan sabía que no podía simplemente volver a huir. Necesitaba afrontar esto. Necesitaba encontrar una manera de enmendar lo que había hecho, antes de que esas criaturas lo destruyeran todo. Miró a su alrededor, desesperada, hasta que sus ojos encontraron algo en el suelo. Un trozo de madera, tallado con los mismos símbolos que había visto en el reloj del restaurante. Fue como un mensaje dejado para ella, una pista de que todavía
Había una posibilidad, pero ¿sería suficiente? Y, lo más importante, ¿tendría Susan el coraje de afrontar lo que estaba por venir? Mientras Susan se arrodillaba en el suelo, sosteniendo ese trozo de madera tallado con símbolos misteriosos, supo que su lucha estaba lejos de terminar. El reloj latía como un corazón vivo, y las criaturas a su alrededor parecían ganar fuerza, como si se alimentaran de la desesperación que flotaba en el aire. Pero había algo en ese símbolo, algo que parecía susurrarle, una promesa de que tal vez todavía había esperanza. ¿Podría ser esta la clave para derrotar a las fuerzas oscuras? ¿O era simplemente otra trampa, un juego perverso creado por la entidad que ahora la perseguía? Y mientras las sombras se cerraban a su alrededor, una sola pregunta resonó en la mente de Susan y ahora en la nuestra. ¿Podrá reparar el error que cometió antes de que sea demasiado tarde? Esta historia es solo el comienzo, pero lo que Susan encuentre en esas tierras desoladas podría cambiarlo todo. ¿Tendrías el coraje de afrontar lo desconocido como ella? Y si estuvieras tú en su lugar, ¿qué harías? Si esta historia te conmovió, prepárate. Hay muchos más misterios y oscuros secretos esperando ser descubiertos. No te pierdas los próximos capítulos, porque a veces lo que dejamos atrás puede volver a encontrarnos. Y ahora, ¿qué liberó realmente Susan? ¿Y cómo podemos escapar de algo que ya está dentro de nuestro mundo? Descubre más en los próximos videos.